todos, bienvenidos al módulo 4. Este es el último tema que nos va a concernir el día de hoy. Un tema tan importante como la auditoría interna, tan importante como el cumplimiento del segundo modelo de acreditación. Estamos hablando de la auditoría externa. Esta auditoría externa es todo un proceso en el cual vienen externos, auditores externos de una casa certificadora o una agencia certificadora acreditada para poder evaluar nuestro grado de conformidad y asignarnos un reconocimiento internacional dependiendo de la norma que usted quiere certificar. Nosotros recomendamos que usted vaya hacia una ISO 9001 versión 2015 o también una ISO 21001 versión 2018. Estas dos normas son certificables. Que sus esfuerzos por implementar este segundo modelo de acreditación no se queden allí. Usted tiene que continuar también a contar con reconocimientos internacionales. Y qué mejor que lo evalúe un organismo internacional acreditado. Para eso, nosotros en Kaizen Certification y en Kaizen Educativo contamos con un modelo de implementación. Como usted puede ver en su pantalla, este modelo se inicia desde un diagnóstico, se implementa un sistema de gestión, se realiza una auditoría interna, se realiza una revisión gerencial y con esa información completa usted puede ir hacia una auditoría externa. En nuestra experiencia nosotros hemos logrado siempre de que nuestras consultorías puedan lograr una certificación en el tiempo asignado. De esta manera podemos decir a la alta dirección que con los recursos que cuenta se puede lograr contar también con un reconocimiento internacional. Este proceso de auditoría externa conlleva a que usted contacte con diferentes agencias certificadoras. Entre las más importantes podemos ver las que están en pantalla. Nosotros como Kaizen Certification y Kaizen Educativo contamos con la participación de estas agencias certificadoras. Tanto es así que nos han apoyado en más de una oportunidad en realizar un encuentro de auditores líderes de gestión. Este año vamos a realizar el tercer encuentro de auditores líderes en el mes de noviembre en las instalaciones de la Universidad Católica del Perú, para lo cual ustedes están totalmente invitados. Si queremos ver cómo es el proceso de auditoría externa, es necesario que preste atención en este gráfico. Siempre el proceso de auditoría externa se inicia con un contacto con la agencia certificadora. En ese contacto usted alinea los días de auditoría externa para que esta agencia le pueda realizar una cotización. Cuando es aceptada la cotización, se inicia una auditoría inicial. La auditoría externa se divide en dos auditorías, una inicial y una principal. Siempre en coordinación de las fechas con ustedes, con la organización educativa que quiere lograr su certificación. La auditoría inicial tiene por lo general el objetivo de poder verificar que el alcance cumple y que la documentación, el diseño de la documentación de su sistema está alineado a la norma internacional que usted quiere certificar, 9001 o 21001. Cuando el auditor externo le da la conformidad, le da la luz verde, usted puede recién ir a la auditoría fase 2. En esta auditoría de fase 2 o auditoría de campo, es una auditoría en la cual se realizan las entrevistas a los mismos docentes, al mismo personal administrativo. Inclusive también puede realizarse entrevistas con los estudiantes para poder verificar el grado de conformidad. Poder verificar el cumplimiento de la norma internacional, las normas legales y también qué tanto usted está cumpliendo con su documentación. De este resultado se va a obtener hallazgos que pueden ser no conformidades, observaciones u oportunidad de mejora. Una no conformidad es un incumplimiento, una observación un potencial incumplimiento y una oportunidad de mejora, un hallazgo en el cual usted puede evaluar si es recomendable o no implementar algún tipo de acción. Es necesario que usted vaya a su auditoría de certificación con 0 no conformidades para poder lograr una certificación y de esta manera pueda lograr su reconocimiento internacional. Finalmente, y como palabras de cierre, agradecemos a todos ustedes por haber estado hasta aquí. Llévense todo este conocimiento, toda esta experiencia que hemos compartido para que puedan ustedes implementar sus sistemas de gestión.
Es una tarea que no solo le corresponde a usted como líder de calidad en su institución, sino también de todos los integrantes, desde los docentes, los administrativos, inclusive también los estudiantes. Es importante que ustedes puedan lograr que sí es posible lograr la mejora continua, que sí es posible lograr algún tipo de reconocimiento internacional, que sí es posible también poder lograr esta acreditación de parte del CINEASE. Y ya sabe que cuenta con un gran socio estratégico que es Kaizen Educativo.